ocurre, Sí. ¿no?, que dentro de cada una de nuestras mitocondrias, cuando producen ATP, se produce dentro de la mitocondria algo muy bonito, porque se produce ese yin y ese yang, ¿no? Porque esos radicales libres reaccionan con la cadena transportadora de electrones y ahí se dispara un biofotón, un pequeño fotón que es muy, muy, muy pequeño, es decir, tiene una longitud de onda muy pequeñita, pero esos biofotones son medibles, ¿no? Y hasta hace no mucho, pues no se sabía muy bien para qué funcionaban, ni si estaban ahí o si era algo que dice, bueno, pues un fallo, un defecto, ¿no? Y hoy día se ve, sobre todo, es muy interesante porque esos fotones vibran en el organismo de una forma coordinada. Luego el paciente persistente, que no me gusta llamarle crónico, es complejo realmente poderle ayudar. Oye, pues si queremos ayudarle, ayudémosle con seguridad, ¿no? Y lo que tú bien decías, hay patrones, ¿no?, que podemos más o menos seguir para que luego, oye, tómalo como una guía para empezar a hacer las cosas. Cuando uno se pone a entender que no es solamente la información, sino cómo se transmite y se interpreta y se junta, ¿no?, se reúne para poder entender qué hacer al respecto, es donde uno se transforma en un profesional de verdad a nivel integrativo. ¿No te pasa? ¿No les pasa que hablan más que el paciente? Cuando me doy cuenta de eso está mal. Me Claro. pasa que a veces Pero digo, está me voy a mal. callar la boca porque estoy hablando hace 2 horas yo y el paciente no dijo una sola palabra. Bueno, yo hablo mucho, ¿eh? Pero es que no estás favoreciendo el relato si estás hablando demasiado. Entonces me doy cuenta que son días donde no ando yo fino en consulta, creo. Me pasa bastante seguido. Yo creo que ahí tiene que haber un ten con ten, ¿no? Porque hay veces también que el paciente habla demasiado, ¿no? Quiero decir que habla demasiado, no en el sentido que no tenga la posibilidad de hablar, ¿no? Pero que como no quiera entrar en un tema o como hay un tema que tiene magnificado para ocultar otro, pues construye un relato o construye o ya trae un relato de experiencias que no ha conseguido, que no, y claro, y él pues te quiere contar todo ese relato y muchas veces dejarlo al paciente que hable en exceso nos va a llevar, ¿no?, al mismo sitio que, que ha llegado con otros terapeutas. Entonces, creo que es cierto que quizás no, a lo mejor es que nosotros hablemos mucho, pero sí, eso, ahí Carlos es un súper especialista, ¿no? Es el saber dirigir a ese paciente, ¿no? El arte de hacerlo, de preguntarle para que hay pacientes que ya lo sabéis vosotros, que llegan, abren su boca y es que no te da tiempo ni a preguntarle cómo duerme. Nos pasa últimamente cuando hay pacientes que llegan a la consulta pobres, llegan tan nerviosos que dices que en 1 hora y media no sé si te voy a poder contar todo, ¿no? Casi que estás percibiendo el agobio y digo, bueno, vamos a intentar ordenarlo, no va a ser el último día que nos vamos a ver, ¿no? Llegan pobres, ¿eh? Me sabe mal porque tenían muchas ganas de verte, tenían ganas de contarte muchas cosas y casi sabe mal decirle, bueno, no me las cuentes, pero en algún momento sí les anticipo, en algún momento que no te sepa mal si te paro y te redirijo, sobre todo para buscar esa información, como bien decías, Antonio, ¿no? Que a veces puede ser que te lleve al mismo lugar y que no te lleve a ninguna conclusión, ¿no? Sí, o que empiece a redundar o que empiece a contarte cosas que no necesitas. Todo es importante, pero a veces se pierde el tiempo. Es importante entender eso. Imagínate, habría que hacer un máster. Yo voy a hacer un máster comercial puramente, ¿no? Que va a ser cómo sacar al paciente del consultorio en 10 minutos. Es el arte de echar al paciente del consultorio. Nosotros a veces nos dedicamos a justamente todo lo contrario, pero estoy siendo irónico, por cierto, ¿no? Pero es muy distinto cuando llegan y dicen, no sé por dónde empezar, yo le cuento todo esto a todos los profesionales y nunca llegan a nada. Te quería preguntar, hablamos de salud femenina, pero también vamos a hablar un poco de salud masculina porque quiero hablar de hormonas. Quiero empezar a meterme un poco a lo que vinimos. Que más allá de todo esto me encanta, quiero empezar a darle un poco más de tono fisiológico. Cuando tenemos un trastorno hormonal, en la mujer se va a manifestar como síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, pérdida o amenorrea o disfunción del periodo menstrual, subfertilidad, falta de libido. Y ahí es donde podemos cometer el error de un reduccionismo que es el pellet o el chip de testosterona. Conozco profesionales que no hacen ningún tipo de estudio y dice ponete testosterona, ni siquiera medida, es un chip promedio de testosterona. Entonces, Directamente a la terapia hormonal sustitutiva, ¿eh? Claro, es que es como hay que acomodar esto, lo acomodamos todo con testosterona. Bueno, a veces con progesterona también un poquito, a veces con alguna dosis de estrógeno, sí, pero te sigo, ¿no? Hay un declive hormonal, pues nada, lo vamos a arreglar poniendo hormonas. Mal, sin medir, porque si vos me decís, y ahí es la pregunta,
tanto para varones como para mujeres. En el varón se manifiesta a lo mejor como más falta de descanso nocturno o problemas de energía. Muchas veces tienen ese abdomen globoso que se puede ver. Una persona viene caminando, ustedes también les debe pasar lo mismo, como fisioterapeuta. Vemos al paciente que viene caminando por el pasillo, ya sabemos prácticamente dónde están sus trastornos metabólicos, por la fisionomía, por la forma de caminar, por la forma de expresarse, el color de su piel, el cabello o la forma de las uñas. ¿Cuáles son los valores analíticos que vos más te fijas? Ujú. Vamos para ese lado. Que vos podrías decir, yo voy a pedir una analítica completa, lo más completa, otro tema, ¿no? Que no cubren, los seguros médicos no cubren las analíticas. Ciertamente no. Y a veces, a mí me dijeron una vez, ¿no? que lo importante es la clínica, estoy totalmente de acuerdo. Vamos, es que no me tendría que dedicar a lo que me dedico si lo importante no fueran los síntomas. Pero hay veces que una prueba complementaria te va a hacer que no metas la pata o que afines mucho más en la intervención. Y me has hecho pensar en algo que he hecho esta semana. Ha sido muy, muy reciente por una mujer que tiene una clínica muy abrupta, de una clínica neuroendocrina muy abrupta. O sea, los sofocos llevan mucho tiempo con ellos, son muy abruptos, alteración del foco, alteración del sueño, pérdida de memoria. Una mujer que lleva, bueno, 30, 40 trabajadores a su cargo en una multinacional importante. Además, bueno, en un país con una, vamos a decirlo, anglosajón, con una agresividad importante. No digo que en otros países no pase, pero bueno, está en un entorno, ¿no? potente, ¿no? Y ahí va directamente y dice, yo quiero, he probado 1000 cosas y no tengo el tiempo de probar otra cosa que no sea la terapia hormonal y quiero que me derives a una ginecóloga de tu confianza. Ok, yo digo una ginecóloga de mi confianza, digo, pero vamos a derivarte y vamos a hacer alguna prueba. Lo digo porque quizá a lo mejor me vas a preguntar, ¿no? Por ahí, ¿qué valores analíticos? Me adelanto un momentín, porque más que valores analíticos, yo lo que le pedí es, bueno, quiero que vayas a esa ginecóloga sabiendo qué tal detoxificas tú esos estrógenos, qué tal detoxificas las hormonas y cuánto sensible puedes ser. Quizá no me preocupa tanto algo de testosterona en esta mujer por su perfil, pero me preocupa determinadas cargas de estrógenos en esta paciente concreta, que además os puedo comentar cómo salió el test, ¿no? Y dices, hombre, pues no es un no absoluto, pero quiero que tengan una vigilancia cuando te echen un cable. Es cierto que la persona se podía permitir un test genético, si no se lo puede permitir, económicamente es un rollo, ciertamente. El test genético es un problema, porque son caros, no los hacen todos, encuentran cosas que no esperaban encontrar. Yo casi nunca pido test genéticos, ¿eh? O sea, al final, fíjate que me dices, ¿cuántos test genéticos has pedido en el último año? Creo que es he pedido 2 y eran principalmente para descartar o incluir o tener más seguridad o menos seguridad en una terapia hormonal sustitutiva en la que fueran a utilizar estrógenos, preferentemente, ¿no? Porque bueno, puede haber un poco más de riesgo o puede haber un poco de menos de riesgo y al final la mujer tiene que saberlo simplemente y su ginecóloga también tiene que saberlo. Y si hablamos, por ejemplo, de climaterio, menopausia o pérdida del periodo menstrual, ¿por qué necesariamente lo tenemos que vincular con calor, sofocos, fatiga? ¿Por qué? La vez pasada atendí a una mujer de 55 años que me dijo, siento que desde que perdí el periodo menstrual, entré en periodo de autodestrucción como misión imposible. Esta mujer se autodestruirá en 5 años. Ahí, no es por increparte, Antonio, no es por interpelar, ¿no? Pero seguramente Antonio sabe mucho más de medicina evolutiva que yo y lo hace y lo divulga mejor que yo. Al final, todos estos síntomas tienen que ver con un contexto. O sea, no puede ser que todos estos síntomas sea lo que tiene que pasar la mujer. Me niego a pensar, ¿no? A condenar a la mujer. No, esto es lo que usted tiene que notar. Si bien es cierto en consulta, el tanto por ciento es el que es, ¿no? Y podemos hablar de infinidad de síntomas y todos sabemos qué mecanismos de acción tienen, está clarísimo. Pero hay mujeres que no lo sufren. Y si no lo sufren será por algo. Y no es que hagan mejor las cosas solo, porque aquí podemos caer solo únicamente en la meritocracia y eso. Si lo haces bien y haces todas estas cosas que se divulgan bien, no vas a tener síntomas. Yo tengo la consulta llena de gente que hace las cosas bien, pobres, y van pasadas de vueltas, de estrés, porque el contexto es demasiado agresivo para ellas y siguen sufriendo de síntomas. Pero evolutivamente tiene poco sentido, ¿no? Que llegando ahí tú tengas toda esa cantidad de síntomas cuando sabemos que vivíamos más tiempo, ¿no? Realmente, y no ahí no se acababa la vida. Totalmente. Es que no puedo estar más de acuerdo contigo en ese sentido. Verdaderamente, cuando hablamos de esos síntomas de la menopausia o de la perimenopausia, son síntomas modernos, ¿no? Es igual que cuando hablamos de una dismenorrea, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de todos los problemas que hay postparto, ¿no? A mí nunca se me olvidará, hace ya muchos años, no sé si sería 15 o más, yo estuve en Bali y nunca se me olvidará una mujer que llevaba un bebé, el bebé era pequeñito,
pequeñito y la mujer estaba segando arroz, llevaba en su porteo. Bueno, primero, esa mujer tenía una salud que yo no me querría pelear con ella, pero después también veía, me llamaba mucho la atención el tono muscular de ese bebito, claro, porque ese bebito estaba, su cabeza estaba ¡fium!, oscilando hacia todos los sitios, ¿no? Claro, cuando ve eso quiere decir que eso es lo óptimo en esta vida moderna de hoy día, de que la mujer no tenga su periodo de descanso después. No quiero decir eso, pero lo que sí quiero decir es que esa vida de antaño ponía en consonancia cómo funcionamos, ¿no? Entonces veías que no, esa mujer seguro que no va a tener problemas de topsy, ni va a tener problemas después de incontinencia, ni va a tener, porque ya está trabajando todo su diafragma, ¿no? Y ese bebé no va a tener hipotonía. ¿Por qué? Porque tiene una vida de Homo sapiens, ¿no? Entonces el problema, lo que decía Carlos, y lo ha dicho creo que 3 veces, y creo que la razón tiene más razón que un santo en ese sentido, un contexto excesivamente competitivo, nocivo, ¿no? Ese contexto en el cual nos sentimos agredidos desde el minuto 1, ¿no? Ese ambiente hostil es algo que es muy difícil de compensar, ¿no? Quitándote el gluten, quitándote los lácteos, ¿no? O tomando, yo qué sé, ¿no? Aceite de onagra, ¿no? Entonces, si eso no se trabaja desde el principio, al final, pues eso, seremos paracetamoles, como ya lo he dicho antes. Sí, sí, es excesivamente común y es que ninguna de las mujeres que vienen a consulta, digo que uno va haciéndose mayor, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Porque atendía a mujeres que sufrían de dismenorrea, síndrome premenstrual, etcétera, que es lo que más he visto en consulta y de hecho me gusta verlo en consulta, obviamente. Al final también uno va haciendo, normalmente deberíamos ir haciendo lo que mejor se nos dé, lo que más nos guste si podemos, ¿no? Y ahora vienen porque se están acercando, ¿no? De hecho, mi pareja en su momento, ¿no? En su momento cuando yo me interesé por la PNI, tenía muchos problemas de gestión estrogénica y ya empieza a tener problemas de caída de progesterona. Entonces, pues bueno, uno va viendo el recorrido y dices, igual que no era normal, como bien has dicho, Antonio, ¿no? La dismenorrea o el síndrome premenstrual es algo moderno, por desgracia. Estos síntomas, o al menos tanta sintomatología, ¿no? Tan abrupta, tan generadora de disrupción, porque les impide, ¿no? Imagínate, esta mujer me decía, o sea, y te agradezco por decírmelo, porque ¿sabéis lo que más le molestaba a esta mujer? Que llevaba 30, o sea, que tiene gente a su cargo, la mayoría además hombres, y ella es la líder de este proyecto. No era no dormir por la noche, no era tener incontinencia urinaria, no era nada de eso, era tener un sofoco en una reunión con tanta gente. Tío. Es que genera mucha incomodidad. Tío, dice, me decía, si me quitas esto, digo, bueno, me da igual todo el resto, porque esto me pone, me hace o sea, al final le acabé la frase, digo, te hace vulnerable. Por supuesto. Efectivamente. Yo, mira, ahí, y perdona Javi que te corte, que creo que iba a decir. No. De una frase de uno de mis grandísimos mentores, una de las personas más sabias que yo he conocido, se llamaba Manuel Palomo, fisioterapeuta de Málaga, experto en acupuntura, y siempre decía, mira Antonio, el secreto de la felicidad está en, si eres un caballo de carreras, compórtate como un caballo de carreras. Si eres una tortuga, compórtate como una tortuga, ¿no? El problema es cuando eres una tortuga y la vida te lleva a ser un caballo de carreras, ¿no? Entonces, aquí sin ánimo a tender, ¿no?, a ser un gurú ni soltar un guruismo aquí, ¿no?, y decir Antonio ha sentado cátedra, pero posiblemente la paciente de Carlos pues es una persona introvertida, una persona que le gusta, digamos, un perfil más bajo en el sentido de no más bajo, que no le gusta la exposición, pero la vida la ha llevado a exponerse, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es parte del precio que está pagando, ¿no? A mí, yo eso lo puedo decir en mí como persona. Es decir, yo soy una persona tremendamente introvertida, muy introvertida, y yo funciono muchísimo mejor aquí dentro que fuera. Es decir, yo en mi mundo, pensando, imaginando, y yo, por ejemplo, vengo a una feria del libro de Madrid o a San Jordi en Barcelona y recibo el cariño, afortunadamente, ¿no? Y gracias, Dios mío, por ese cariño, ¿no?, de las personas, ¿no? Pero tío, yo el día siguiente estoy malo, pero malo, enfermo de verdad. Es decir, yo llego a mi casa y tengo un agotamiento que digo, cogido gripe, alguien en alguno de esos millones, entenderme, no de esos muchos abrazos, yo he cogido el COVID, ¿no? Y simplemente es esa disonancia, ¿no?, entre hacia dónde me ha llevado la vida un poco y mi pulsión interna. Es decir, yo después, por ejemplo, estoy fatal, me voy al campo con mis perros y yo allí me puedo poner a hacer burpees que tengo una energía increíble. Es decir, ¿qué ocurre?
que eso yo ya lo conozco, ¿no? Y como lo sé y lo entiendo, ¿qué hago? Que después de esos periodos de tormenta de gente, pues llevo la calma, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que olvidamos muchas veces, ¿no? Porque al final las hormonas es un medio de comunicación dentro de nuestro organismo y es una forma de relacionarnos con el medio, ¿no? Y si solo nos paramos a medir esas hormonas, pero no miramos cómo es la psique de esa persona, el comportamiento de esa persona, no vamos a entender el porqué de esas hormonas hay. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, pero ahora te dejo hablar, Carlos. Sí. Lo que sí quería decir que más allá del contexto, hay muchas veces no se puede cambiar. Yo veo que no se puede cambiar, no lo pueden cambiar, no lo van a cambiar. La gente me dice, no, ayúdame a sentirme un poco mejor y ya con eso se conforman. Y creo que a cuestiones evolutivas, me parece que lo que viene ahora en la evolución es bastante malo porque veníamos evolucionando en un contexto y ahora estamos evolucionando en otro y nos vamos a tener que adaptar sí o sí, o también. Sí. Yo lo que digo ahí, y sé que a veces esto hay gente que no le gusta y ahí puede sonar un poco derrotista, pero yo tengo personas a las que acompaño en consulta que es muy difícil que cambien su contexto. Y a veces, desde las redes sociales, a algunas personas o algunas divulgadoras, le estamos diciendo que es fácil cambiar eso. Y no todo el mundo es fácil. Y no todo el mundo es fácil. Yo le pregunto muchísimas veces al paciente de consulta, ¿qué tal vas de dinero? ¿Esto te va a generar problemas? ¿No te va a generar problemas? Y no porque sea un súper naif, no, es si me puedo llegar a adaptar, me voy a adaptar. Pero es que no puede todo el mundo tomar determinadas decisiones o como mínimo hoy no. Entonces, y entiendo como lo decías, bueno, ayúdame un poquito. Me siento muy contento a veces de ayudar un poquito. Puede ser un poco derrotista lo que digo, pero voy a ayudarte un poquito, ¿no? Siempre que sepamos los dos y pactemos cuánto es ese poquito, ¿no? Pero bueno, hay que actuar un poco, no sé. Mira, yo no puedo estar más de acuerdo contigo en varias cosas. La primera en ese poquito, pero también el autoconocimiento, el saber, no es culpa tuya lo que está aconteciendo, es decir, oye, es que es un contexto vital que yo no puedo cambiar. También tranquiliza, ¿no? Porque muchas veces, bueno, lo que más odia nuestro cerebro es la incertidumbre. Se llama conformarse. Ahí está. Bueno, se llama aceptar, te quiero decir, no es conformarse porque no es aceptar lo que te ha tocado y desde ahí construir en la medida de lo que puedes hacer, porque te quiero decir, la realidad social de muchas personas es la que es, te quiero decir, conformarse sería el que, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El que va con el coche, se le pincha una rueda y sale del coche y se revienta las otras tres, ¿no? Con un cuchillo. Pues eso es exactamente igual, ¿no? Es decir, conformarse es el que, bueno, como no puedo hacer nada, pues ya me voy a alimentar a base de la casita de Coca-Cola porque mi vida es una mierda. Es que pasa eso, Antonio. Ahí está. Claro, pero lo que nosotros queremos es que el paciente acepte, pero no se conforme. Y con otra cosa que decir, y te dejo, que otra vez te he cortado, es que a mí me da también rabia, y es rabia, y lo digo así, ¿no? Diversos discursos en los que parece que si tú no te alimentas a base de jamón de bellota, ¿no? Y salmón salvaje de Alaska, te vas a morir mañana, ¿no? Y es así, tú lo ves, ¿no? Y te dicen, la fruta es una mierda, el tal es cual, come carne, pero ojo, carne de venado cazado en la luna, en la tercera luna nueva de mayo, ¿no? Y un bisonte, pero lo tienes que cazar obviamente con lanza o con arco y flecha, ¿no? Es decir, entonces... Puede haber discursos muy sensibilizadores, ¿no? Pero eso lo podemos llevar. Y yo seguramente, Javier, hablabas de conformar, a lo mejor quitarle la connotación negativa a conformar, que a lo mejor por eso decía Javier, oye, es un conformarse, aceptar y decir, bueno, oye, estas son mis cartas, tú. Voy a ver cómo las puedo jugar de lo mejor posible. Obviamente lo que hablábamos los tres, ¿no? No es conformarnos con, bueno, siga usted bebiendo lo que está bebiendo y no, vamos a cambiar un poquito, ¿no? Pero lo que bien decíamos, ¿no? El discurso sobre la alimentación, que no todo el mundo se la puede permitir, y el discurso también sobre, no, es que tienes que trabajar en lo que te gusta. Bueno, o no puedo trabajar de momento en otra cosa porque la hipoteca la tengo que seguir pagando. Entonces, porque a veces, claro que si podíamos llegar a ese escenario es fenomenal. Y oye, yo voy a joder, faltaría más, ¿no? Pero he tenido la gran suerte, o sea, he tenido una leche tremenda, o sea, pero mucha leche por mi casa, por mis padres, porque me han podido pagar, porque he crecido, es que, vamos, más... De verdad, o sea, es que al final dice, o lo haces bien o es para matarte, Carlos, que lo podría haber hecho mal. Y me pongo en la situación de que no todo el mundo lo tiene tan fácil y ahí es humildad, ¿eh? Lo que estoy hablando. Es como, oye,
Y no hablo de un escenario donde hay no te hablo de dinero, ni te hablo de un escenario normal, agradable, que te propone o que te facilita que las cosas, si escoges bien, salgan bien. Pero hay gente que no ha podido hacer eso. Entonces, ostras, a veces esos discursos, porque la persona se queda, bueno, pues hasta que pueda hacer esto, hasta que pueda quitarme no sé cuántas cosas, hasta que pueda quitar el electromagnetismo, hasta que pueda, no voy a estar bien nunca, ¿no? Siempre son personas incompletas en cuanto a su salud. Y encima, perdona y acabo, generándose miedo porque seguro que esto me va a hacer enfermar muchísimo. Es que, mira, justo iba a interrumpirte para decirte lo último que dijiste. ¿Cuántas personas llevan la salud a un extremo por miedo, ¿no? Uno trata de hacer las cosas bien, porque necesita hacer las cosas bien, pero lo hace porque si no me va y se empieza a obsesionar. Mira, ibas a decir, Antonio, pero No. es muy rápido. Igual tenemos tiempo, hay que interrumpirse. En el máster que ahora mismo tengo, en su momento, daba clase y en el que tengo la oportunidad de dirigir, ¿no? Estoy en todas las clases viendo a todos los docentes, ¿no? Y siempre hablamos de cómo yo consigo que alguien haga algo positivo por su salud, entendiendo lo positivo como que comía peor, que coma mejor, no se movía, que se mueva, no hacía esto. Y yo casi siempre acabo parando la clase y digo, por ejemplo, con Víctor Amat, que lo tuvimos en clase, ¿no? Digo, yo es al revés, tío. Yo a veces le tengo que decir que haga algunas cosas mal, o sea, porque ya te llega muchas veces la persona extremadamente infoxicada, ¿no? Y fíjate que yo a veces estaría encantado de venir y digo, no, bebo Coca-Cola, tomo unas cervezas. ¿Ah, sí? Oh, hostia, ¿cómo podemos rebajar esto? En cambio, creo que la persona que me ha venido a la mente que tú estabas poniendo aquí encima de la mesa, hostia, a veces es complejo de ayudar porque hace todo tan bien que lo hace mal.